¿cómo están todos? Mi nombre es Ana Carolina Dijamén, soy pianista, egresada del Conservatorio Nacional en Buenos Aires y diseñadora de imagen y sonido. Me especialicé en la problemática del miedo escénico con el psicólogo y músico Mauricio Weintraub. Tengo formación en constelaciones familiares y actualmente me estoy formando en escenas matrices, que es una mirada psicoterapéutica. Como música estuve en proyectos de música popular y música experimental. Algunos de esos proyectos los dirigí yo. Y como docente trabajé como profesora de música en escuelas primarias y secundarias en la ciudad de Buenos Aires, y desde el 2008 hasta la actualidad trabajo como profesora de piano y de análisis musical en la Escuela Superior de Música de Neuquén. El miedo escénico es, dentro de los cuadros psicopatológicos propios del intérprete de música, el más frecuente. Cuando digo intérprete de música, me refiero a los instrumentistas, a los cantantes, directores, directoras de orquesta y directores o directoras corales. El miedo escénico es la sensación displacentera que provoca que se disminuya significativamente el rendimiento y o el disfrute a la hora de tocar, cantar o dirigir frente a por lo menos una persona que creo que me está viendo o escuchando, y esto ocurre antes, durante y o después de la presentación. El miedo escénico habla de una serie de desencuentros que hay en determinados vínculos que atañen a la actividad musical. Todos empezamos a querer ser músicos porque tenemos una parte nuestra que desea y necesita expresarse a través del sonido. Sin embargo, hoy día tengo muchas más herramientas que en un comienzo y no estoy pudiendo disfrutar. En general esto ocurre porque en vez de centrar mi energía en poder expresarme a través de las obras musicales que toco, estoy centrando mi energía en obtener un reconocimiento externo, es decir, en perseguir la aceptación de un tercero. Esto ocurre cada vez que entro a la clase de instrumento y lo que quiero es que me acepte mi profesor. Esto ocurre cada vez que centro mi energía en obtener un puesto para una orquesta o en que me pongan una buena nota en un examen. Por supuesto que es saludable que un músico quiera tener un título, que quiera estar en una orquesta, pero el tema será que si centro toda mi actividad y toda mi energía y cada vez que estudio las obras musicales solamente me interesa perseguir estos objetivos, no voy a poder expresarme a través de esas obras musicales. Sin embargo, si logro poder centrarme en poder estar allí en esas notas que estoy tocando en las obras musicales, de alguna manera lo otro, es decir, poder aprobar un examen, poder acceder a una orquesta, pues vendrá como consecuencia. El miedo escénico también es un desencuentro que lo vamos a ver en el terreno psicológico. Todos los intérpretes de música tenemos en principio dos aspectos. Uno es el encargado de hacer música, es decir, la parte que canta, que toca o que dirige. Por otro lado, tenemos otro aspecto que tiene por función ayudar a esta otra parte a conectarse con el sonido, a poder expresarse con la música. Sin embargo, en los músicos que manifiestan síntomas de miedo escénico, revelan que la parte que tiene por función de ayudar, pues maltrata a la otra parte, y esto lo hace cada vez que se equivoca. Es decir, que este músico tiene baja tolerancia ante el error. Por supuesto que este músico se va a predisponer de esta manera cada vez que tome su instrumento.
Nadie puede tocar tranquilo, tranquila, si tenemos otra parte que amenaza una y otra vez. El miedo escénico también se expresa en el desencuentro que hay entre el músico y las obras musicales que toca, canta o dirige. Desencuentro que va a tener que ver en el orden de lo emocional. Es decir, no hay ninguna búsqueda emocional con las obras musicales, sino que este músico va a atender principalmente al aspecto técnico, es decir, va a perseguir en su estudio cotidiano no equivocarse en las notas. Además, va a tener un profundo desconocimiento del aspecto analítico, es decir, que sabe poco o nada sobre la armonía, la melodía, la forma, sobre el compositor, sobre el estilo musical, etc. Y esto también tiene que ver con el miedo escénico, porque el miedo escénico se va a colar en aquellos lugares donde tengo la sensación que no sé. Es decir, que esto causa una profunda inseguridad a la hora de pararse con el instrumento en una presentación. El miedo escénico es una sensación displacentera porque a nadie le gusta sentir temblor, ni taquicardia, ni sudor excesivo, etc. Y esto hace que me baje mucho el rendimiento. Es decir, que si en mi casa la obra me sale 10 y en la presentación 2, bueno, esto es una baja de rendimiento significativa. Por otro lado, lo que hace es que no pueda disfrutar. Por supuesto, si estoy sintiendo estos síntomas, poco o nada voy a disfrutar al momento de tocar. Y también vale la pena aclarar que hay músicos que tocan, que su rendimiento es igual que cuando estudiaban, o sea que si en la casa les salía 10 y en la presentación les sale 10, no tienen ningún cambio en el rendimiento, sin embargo no disfrutan. A veces ocurre cuando decimos que ponemos el piloto automático, ¿no? O sea, mis manos responden, pero yo no estoy allí. Estos son los casos más incomprendidos de miedo escénico, porque en general lo relacionamos a la baja de rendimiento nada más. Y esto ocurre ante por lo menos una sola persona que me esté viendo. Es decir, que puede ocurrir tanto ante un montón de gente o ante una sola persona, e incluso ante ninguna persona. Y esto pasa cuando, por ejemplo, estoy estudiando y de repente me acuerdo que tengo un vecino que puede estar escuchándome y algo en mi interpretación cambia. Y también pasa cuando, por ejemplo, me quiero grabar y al momento de tocar el botoncito rojo, también algo se modifica en mi interpretación. Esto puede ocurrir antes de la presentación, es decir, las sensaciones displacenteras, me refiero, puede ocurrir antes de la presentación o durante la presentación o después. El después tiene mucho que ver porque, como dije anteriormente, el músico que manifiesta síntomas de miedo escénico tiene una parte que maltrata y todos sabemos que lo peor que hay para un músico cuando se equivoca no es tanto lo que te dice el tercero, sino lo que me voy a decir a mí misma después de la presentación. Va a ser como una tortura día tras día, revisando todo el tiempo qué fue en lo que fallé, no observando todas las cosas que sí hice. Para la mirada que trabajo no hablamos de superar el miedo escénico porque el superar implica como una suerte de barrera o problema que obstaculiza un objetivo. Y para nosotros el miedo escénico no es un problema, sino que es un síntoma que me está avisando que hay determinadas áreas que no están funcionando saludablemente en el músico. Por lo cual, si yo puedo trabajar en aquello que genera el miedo escénico, con el tiempo el síntoma se va a ir desvaneciendo o apareciendo cada vez menos. Por otro lado, la idea de el por completo, superar el miedo escénico por completo, bueno, para esta mirada también no creemos en absolutos. Tener esta creencia de que algún día no tendré más miedo escénico
y que mi vida musical va a ser como una película, es una idea infantil, porque la vida del adulto está llena de grises y de vez en cuando tendré momentos de blanco, momentos de negro, pero en general son grises. Por lo cual, si traducimos esta idea a la vida musical, bueno, tendré presentaciones en las que pueda disfrutar, otras en las que disfrute poco, alguna que no disfrute nada. Esto va a ir cambiando con el día a día, por supuesto, porque yo no voy a ser la misma persona cada vez que tome mi instrumento. Estamos hablando de una actividad que se da en tiempo real, por lo cual todo es posible que ocurra. Por supuesto que si tengo más trabajado el tema del miedo escénico, como dije anteriormente, bueno, es probable que disfrute cada vez más. Para que un maestro o maestra de instrumento pueda ayudar a su alumno que sepa tiene miedo escénico, lo que primero va a tener que hacer es interiorizarse sobre el tema, porque va a poder hacer poco si no conoce. Por otro lado, es bueno que el maestro o maestra se muestre humano frente al alumno, es decir, que no trate de ponerse en un pedestal. Habrá que ver si este docente también tiene miedo escénico, y si es que lo tiene, puede compartirlo con el alumno. Es, por supuesto, saludable para este docente que lo trabaje él o ella, ¿no? En el lugar que corresponda, y luego poder volcar lo que aprende a su alumno. También es beneficioso que el maestro pueda aceptar al alumno como es hoy día y no pretender que sea diferente, que no tenga malas reacciones ante el error del alumno. Y si se descubre que está teniendo esta emoción de enojo, que es la que suele asaltar cuando tengo un alumno que se equivoca mucho en clase o cuando no estudia incluso, decía, si este docente se está captando esta emoción, es bueno que lo pueda trabajar en algún ámbito adecuado, porque lo saludable es que los maestros trabajemos nuestras emociones propias, que no tiene que ver con lo propio de la relación de maestro y alumno, en ámbitos adecuados de crecimiento personal. Volviendo al tema del miedo escénico, es querible que este maestro pueda verse a él mismo cómo está él respecto a su ser músico. Si él está tocando para atender a la parte que él o ella tiene, que tiene como necesidad de poder expresarse musicalmente. Si está maltratándose también a sí misma o a sí mismo frente al error, y cómo está abordando las clases. Si las clases de instrumentos solamente atiende a la parte técnica, si alguna vez o nunca o mucho habla sobre las emociones de las obras, si le invita al alumno a pensar qué es lo que quiere decir con las obras. Bueno, todo esto el maestro lo va a poder llevar a clase siempre y cuando lo haga primero con él o ella misma, ¿no? Si no, es como un poco difícil que lo pueda transferir a la hora de dar clases. Creo que el músico que quiere trabajar su propio miedo escénico lo tiene que hacer con un profesional especializado en miedo escénico en músicos, porque sabemos que el miedo escénico no solamente lo encontramos en el ámbito musical, sino también en todas las profesiones que necesitan de tener algún grado de exposición frente a otros. Por lo cual, creo yo que lo mejor es tratarlo con un profesional idóneo, decía, sobre el miedo escénico en músicos, porque el perfil del músico es muy particular y no es comparable con ninguna otra profesión. Por lo cual, el profesional, creo yo, puede ser psicólogo o no, pero sí o sí tiene que ser músico.
Bueno, los consejos que puedo dar para los músicos que tienen miedo escénico es que lo puedan abordar con un profesional. Decirles que sepan que sí se puede transformar. Como decía antes, desde mi mirada no trabajo con la idea de superar ni de vencer el miedo escénico, pero sí que se puede transformar. Y el miedo escénico se puede transformar en disfrute. No creer que es un problema, entender que es un síntoma. Al comienzo, en el proceso de transformación de los músicos que trabajan miedo escénico, es muy difícil que entiendan esto, ¿no? Porque siempre se lo ve como un problema. Sin embargo, insisto con la idea de que el miedo escénico es una alarma que me está avisando que hay algo que tengo que atender. Entonces, comprender que si yo puedo trabajar en lo que detona el miedo escénico, con el tiempo algo de eso pues va a dejar de manifestarse. Otro consejo, no sé si sería consejos, pero no apoyo a la idea entonces de atender al síntoma, por lo cual no apoyo a la idea de tomar ningún tipo de fármacos o alcohol para aplacar los síntomas fisiológicos. Y lo que ocurre con eso es que quizás puede bajar algo el síntoma, pero también me va a bajar la parte que siente, por lo cual no tiene ningún sentido en dedicarme a hacer música si es que voy a adormecer la parte que siente. ¿Cuál sería el sentido, no? de dedicarme a hacer música? Y además, si hoy necesito tomar un fármaco para aplacar el síntoma, de acá a un tiempo voy a necesitar duplicar esa misma dosis para obtener el mismo efecto, con las consecuencias también que tiene esto, ¿no? Y por otro lado, algo más es no naturalizarlo, no creer que es natural tener miedo escénico. Hay estudios que muestran que más del 80% de los músicos tenemos algún tipo de manifestación que tiene que ver con el miedo escénico, pero eso no significa que sea natural. Lo natural es que yo disfrute con algo que me guste hacer, no que tenga miedo de hacerlo, por lo cual insisto con esto de que no es natural, sino que es habitual que ocurra, que es algo diferente. Mi proyecto se llama Consonancia, que es un espacio donde yo trabajo desde el enfoque integral del intérprete de música, que es el enfoque con el que me formé. Es una propuesta de pedagogía musical particular y es una escuela de interpretación musical que está basada en las emociones. Con respecto al miedo escénico, lo trabajo mediante clases individuales, que son encuentros que se dan una vez por semana o quincenalmente. También una vez por mes doy charlas gratuitas sobre el miedo escénico y actualmente estoy dando el ciclo que se llama ¿Por qué tengo miedo escénico? Es un ciclo de 3 seminarios, cada seminario dura 3 horas, es una vez por mes. Y en cada uno de estos encuentros voy abordando cada pata que sostiene al miedo escénico. Para quienes deseen contactarme lo pueden hacer por medio de Instagram, el perfil se llama Consonancia_ o por medio de la página de Facebook lo van a encontrar con el nombre Espacio Consonancia. Les agradezco mucho la invitación a Sana Kalani y les mando un abrazo grande a todos. Nos vemos en otra oportunidad.